Hay un sistema de refrigeración que cuesta unos $45, no usa electricidad en absoluto y estuvo en casi todos los tejados de este país durante 60 años. Luego desapareció. Hoy les voy a contar exactamente por qué desapareció, qué hace realmente, qué no hace, y si deberían volver a poner uno ahí arriba. $45, eso es todo el sistema, piezas y todo. Agosto de 1986. El motel tenía 2 edificios largos, 30 habitaciones cada uno, techos a 2 aguas poco profundas con tejas oscuras de 3 pestañas que se quemaban bajo el sol de Florida. Tuve que pasar una nueva línea por las habitaciones 2510 a 218. Así que subí por la trampilla del armario de la ropa blanca y llevé un termómetro conmigo porque Walt me hacía llevar uno a todas partes. La regla de Walt era que si no podías ponerle un número, estabas adivinando. Colgué ese termómetro en una viga y esperé 5 minutos. 151 km afuera en el estacionamiento. Hacía 94 grados, 57 grados más que el aire a 12 pies más abajo. Y no había nada quemándose allí arriba. Ni horno, ni calentador de agua, ni cables quemados. Solo el sol cayendo sobre las tejas, y no había forma de que el calor saliera una vez que entraba. Ahora, aquí viene la parte que me importaba. La habitación 214 tenía un aire acondicionado de ventana que funcionaba desde el mediodía hasta las 4 de la mañana sin apagarse nunca. Los huéspedes venían a la oficina y decían que el aire acondicionado estaba roto. No estaba roto. Funcionaba perfectamente y perdía calor. Cada hora, ese ático a 150 grados empujaba el calor a través del techo hacia una habitación que yo intentaba mantener a 75 grados. Y en el edificio más nuevo, teníamos patos corriendo por ese mismo ático, lo cual es una de las ideas más estúpidas en la construcción estadounidense. Enfrías el aire a 55 grados y luego lo haces pasar por un horno a 150 grados camino a la habitación. La respuesta del gerente fue comprar aires acondicionados más grandes. Esa es siempre la respuesta. Unidad más grande, más dinero, más electricidad, el mismo techo caliente. De lo que quiero hablar hoy es de la otra respuesta. Es una lata de metal giratoria que se atornilla al techo. Ventilador de turbina es el nombre correcto. Todo el mundo lo llama ave giratoria. Y quiero ser preciso sobre lo que hace porque hay un montón de tonterías en internet sobre estas cosas. Un ventilador de turbina mueve el aire caliente fuera del ático. Eso es todo. Esa es toda la función. No enfría las habitaciones directamente. No deshumidice la casa. No arreglará un aire acondicionado demasiado pequeño. No reducirá su factura en un 15%, y cualquiera que le diga lo contrario está vendiendo algo o repitiendo lo que dijo alguien que lo hizo. Lo que hace es sacar el calor del espacio sobre el techo antes de que ese calor tenga tiempo de penetrar a través de él. Una unidad de 12 pulgadas cuesta entre $20 y $100, dependiendo de si compra acero galvanizado o aluminio. Digamos que unos $45 por una decente. Un techador te cobrará entre $100 y $300 por unidad para instalarlo, dependiendo de la inclinación de tu techo y de cuánto no quieras subir ahí arriba. Mi nombre es Earl. Trabajé 40 años como encargado de mantenimiento en un motel de 60 habitaciones en una carretera de Florida y me jubilé hace 3 años. 60 habitaciones significan 60 techos, 60 aires acondicionados y un techo largo que tenía que ser barato de mantener e imposible de gotear. Instalé mis primeras turbinas en 1987 y quité las últimas en 2019, cuando se reemplazó todo el techo. 32 años viendo girar esas cosas y sé exactamente lo que me dieron y exactamente lo que no. Así que esto es lo que voy a hacer. Voy a guiarte por todo el proceso en orden. ¿Qué mirar primero? ¿Qué medir? ¿Qué comprar? ¿Dónde va en el techo? ¿Y cuánto cuesta? Precios reales. Y voy a decirte la parte que debería preocuparte un poco. La mejor mejora que puedes hacer para un ático caliente es gratis. No cuesta nada. Sin piezas, sin desplazamiento de técnicos, sin permisos. Y como no cuesta nada, no hay ninguna empresa en este país con motivos para llamar a tu puerta y mencionarlo. No es ninguna conspiración. Nadie tiene que coordinar nada. Simplemente tienen que guardar silencio sobre la solución gratuita y centrarse en la cara. Y eso es exactamente lo que ha pasado durante 40 años. Sigue leyendo. Al final, sabrás si tu ático necesita uno de estos, cuántos, y el error que los vuelve completamente inútiles. Bien, aquí está el error que comete la mayoría de la gente. Piensan que un ático caliente es un problema de falta de ventilación. Así que compran un extractor de aire, una turbina, un ventilador, da igual. Lo atornillan arriba, esperan, y el ático sigue caliente. Y deciden que es una porquería. No es una porquería. Aquí está la física. Y es la misma física que la de una pajita. No se puede extraer aire de una caja sellada. Cada pie cúbico de aire que una rejilla de ventilación saca del ático tiene que ser reemplazado por un pie cúbico que entra de algún lugar.
La extracción y la entrada son un solo sistema, y la entrada es la mitad que todos ignoran. Se supone que la entrada son las rejillas de ventilación, esas pequeñas tiras perforadas o tapones redondos en la parte inferior de los aleros alrededor de toda la casa. Ahí es por donde se supone que entra el aire fresco del exterior. Sube por la parte inferior de la cubierta del techo y sale por la parte superior. Ve a mirar las tuyas. Te apuesto dinero a esto. En aproximadamente la mitad de las casas que he visto, esos aleros están bloqueados. Alguien sopló aislamiento en el ático y se filtró directamente a los aleros y los tapó por completo. O alguien pintó la rejilla y luego pintó con rodillo directamente sobre las perforaciones, o una avispa se instaló allí, o el constructor nunca cortó los agujeros detrás de las cubiertas de ventilación en primer lugar. He visto casas nuevas con hermosas rejillas de ventilación de vinilo atornilladas sobre madera contrachapada sólida. Eso sucede más de lo que cualquiera quiere admitir. Ahora, aquí viene la parte fea. Cuando la entrada de aire está bloqueada y colocas una salida de aire fuerte en la parte superior, esa ventilación no se rinde. Busca aire en algún lugar, y el aire más fácil de encontrar es el aire de tu casa, aspirado a través de cada foco empotrado, cada trampilla del ático, cada hueco por donde pasa una tubería en el techo. Así que terminas aspirando el aire que ya pagaste para enfriar en tu ático y expulsándolo por el techo. Eso no es un ahorro, eso es una fuga con garantía. Así que, primer paso, y no cuesta nada más que una mañana, sube al ático temprano antes de que el sol haya estado en el techo más de 1 o 2 horas. Toma una linterna y ve con alguien que sepa que estás ahí. Gatea hasta los bordes donde el techo se une a la pared exterior y mira. ¿Quieres ver luz del día en los aleros? Si ves aislamiento amontonado en esa esquina, ese es el problema. Y lo acabas de encontrar gratis. Retíralo con un rastrillo o con las manos. Luego, coloca deflectores. Se llaman respiraderos de vigas. Canales de cartón o espuma que se grapan entre las vigas y mantienen un paso de aire libre desde el alero hacia el ático. Los de cartón cuestan entre 1.50 y 25 $, cada uno en cualquier tienda de bricolaje. Los de espuma cuestan de 3 a 5. Necesitas uno en cada bahía de viga alrededor del perímetro. En una casa normal, esos son quizás 40 de ellos, así que entre 60 y 100 $, en una tarde. Luego sal y mira los respiraderos instalados. Aspiramos. Perfora la pintura con un destornillador. He abierto casas enteras con una aspiradora industrial y una espátula. El segundo paso es aritmético, y es fácil. El estándar del código de construcción es un pie cuadrado de área de ventilación libre neta por cada 300 pies cuadrados de piso del ático. Y eso solo si lo divides aproximadamente por la mitad abajo y por la mitad arriba. Si no tienes ese equilibrio, el número va a 1 por cada 150. Tomemos un ático de 1500 pies cuadrados. 1500 dividido por 300 son 5 pies cuadrados de área libre neta. 5 pies cuadrados son 720 pulgadas. La mitad de eso va abajo en los aleros, la otra mitad va arriba en el techo, que entonces necesitas alrededor de 360 pulgadas cuadradas de extracción en la parte superior. Los fabricantes clasifican una turbina de 12 pulgadas alrededor de 110 a 140 pulgadas cuadradas de área libre neta. Entonces, en una casa de ese tamaño, 2 de ellas lo logran. 2, no 1 ni 6. El tercer paso es la ubicación, y aquí es donde vi a mucha gente desperdiciar su dinero. La turbina va arriba a un par de pies de la cumbrera en la parte posterior de la pendiente del techo. El aire caliente se acumula en la cima. Entonces, una ventilación colgada a la mitad de la pendiente está en la parte incorrecta de la habitación, y las separas. Si tu ático tiene 60 pies de largo, no coloques ambas turbinas en un extremo. Tirarás con fuerza de ese extremo y dejarás el otro extremo en el aire muerto. El paso 4 es el que sorprende a la gente. No mezcles tipos de extracción en el mismo ático. Si ya tienes una ventilación de cumbrera, esa tira continua baja a lo largo de la parte superior con tejas encima, no añadas una turbina. He aquí por qué. La turbina tira con más fuerza que la ventilación de la cumbrera, así que la turbina toma el camino de menor resistencia y empieza a aspirar el aire hacia atrás a través de la ventilación de la cumbrera, en lugar de hacia arriba desde los aleros. Ahora tu ventilación de la cumbrera es una entrada de aire. Y en una tormenta de Florida, con el viento soplando de lado, una entrada de aire en la parte superior de tu tejado está aspirando agua hacia tu ático. Lo mismo ocurre con las rejillas de ventilación del hastial. Elige un sistema de extracción y mantente fiel a él. El paso 5 es Walt, y esta es la parte que nunca he visto mencionar a nadie. Walt me lo mostró en 1987 y pensé que estaba siendo quisquilloso. Llevaba un nivel de torpedo al tejado y nivelaba la base de cada turbina antes de apretarla. No nivelado con el techo, nivelado con el mundo.
Esas cabezas de turbina se asientan sobre rodamientos de bolas y todo el conjunto está diseñado para girar sobre un eje vertical. Si la base se inclina aunque sea unos pocos grados, la cabeza gira descentrada. Se tambalea y desgasta esos rodamientos hasta convertirlos en polvo. Y un cojinete de fricción es precisamente donde el ventilador giratorio obtuvo su pésima reputación. Ese chirrido, ese crujido por la mañana que se transmite a través de las vigas hasta el dormitorio de alguien. Casi siempre es una unidad que alguien colocó torcida o una barata con bujes de plástico en lugar de rodamientos sellados. Tuvimos un huésped en el 118 quejándose de un ruido en 1993 y subí y encontré una turbina inclinada a unos chongos porque el techador la había colocado sobre una hilera de tejas en lugar de cortarla plana. 2 horas para volver a colocarla. Nunca más supe nada. Compre rodamientos sellados. Coloque la nivelada. Una vez al año, rocíe la carcasa del rodamiento con grasa de litio blanca y gírela a mano. Si gira libremente, está bien. Si se detiene por completo, le está indicando que está muriendo. Ahora, hablemos de cómo funciona realmente. Y luego hablemos de qué también funciona realmente, porque son 2 conversaciones diferentes, y la mayoría de la gente solo tiene la primera. El mecanismo es antiguo, muy antiguo. Los constructores persas usaban altos recolectores de vino de mampostería hace 1000 años para canalizar la brisa hacia el interior de una casa y expulsar el aire caliente por la parte superior. Los monjes de la dinastía Tang cortaban pozos de ventilación a través de complejos de cuevas para mantener el aire en movimiento bajo tierra. Nada de eso necesitaba energía. Necesitaba una forma y una brisa. La versión en su techo fue patentada en 1910 por un hombre llamado Samuel Wert, y el diseño apenas ha cambiado desde entonces, lo que dice mucho. El viento golpea esas venas curvas y tiene que acelerar para rodearlas, y cuando el aire acelera, su presión disminuye. Esa disminución de presión justo encima de la abertura es lo que hace la succión. Es la misma razón por la que una chimenea funciona mejor en un día ventoso. Luego, cuando el viento amaina, el aire caliente sigue subiendo por sí solo porque es más ligero que el aire frío y la apertura de las turbinas le da un lugar a donde ir. Ese es el mecanismo real. Ahora las cifras reales. Hay un estudio de la Universidad de Alberta que colocó instrumentos en una casa real durante un año completo, promediando en todas las direcciones del viento y en todas las estaciones. La turbina aumentó la tasa de ventilación del ático en un 15%, de aproximadamente 5 y 3 cambios de aire por hora a unos 6. Los mejores resultados se obtuvieron cuando el viento tenía un flujo directo hacia la unidad. Esa es una mejora real y es la cifra que verás citada en todas partes. Aquí está la cifra que no verás citada. En ese mismo trabajo, la caída de la temperatura del ático fue de aproximadamente 1 grado. Mientras tanto, hay pruebas de la Universidad Deakin en Australia, que encuentran que una sola turbina de 12 pulgadas mueve tan poco aire en relación con el volumen de un espacio de techo, que el aire dentro todavía se clasifica como estancado. Y el Centro de Energía Solar de Florida midió los ventiladores de ático eléctricos, los caros, que redujeron la temperatura del ático en 22 grados y solo disminuyeron el uso del aire acondicionado en un 6%, y la propia electricidad del ventilador consumió la mayor parte de lo que quedaba. Así que, cuando alguien te diga que una lata giratoria de $45 va a bajar la temperatura de tu ático 37 grados y reducir tu factura un 15%, me gustaría que recordaras esos estudios. He visto esa cifra de 37 repetida cientos de veces. Mi mejor suposición sobre su origen es una revisión del Centro de Energía Solar de Florida que encontró que la ventilación del ático reduce el flujo de calor a través del techo en aproximadamente un 37% en una casa con aislamiento R19. Un porcentaje que alguien en algún lugar convirtió en grados y ahora está por todas partes. Pero mira lo que realmente dice ese hallazgo, porque son mejores noticias de lo que parecen. Un 37% menos de calor que entra por el techo. Es una cifra importante. No es solo una temperatura, y viene con una condición adjunta, que es todo el asunto. En una casa con un techo mal aislado, con un valor R inferior a 14 y 10 milímetros de fibra de vidrio, el calor que baja a través de ese techo puede representar el 30% o más del costo total de refrigeración. En una casa bien aislada, es del 12 al 15%. Por lo tanto, la ventilación del ático le resulta rentable en proporción a la calidad de su aislamiento. Si su ático tiene 10 centímetros de fibra de vidrio gris instalada en 1974, ventilar vale la pena. Si tiene 35 centímetros de celulosa soplada y sus conductos están sellados, está perdiendo dinero con una ventilación de techo, y sería mejor invertir ese dinero en otra cosa. También hay un límite para el beneficio. Workout of Texas calculó que lograr una renovación completa de aire por minuto a través de un ático típico en un día de julio reduce la temperatura máxima a alrededor de 38 degrees,
utilizando aire exterior a 35 Rudexaers. La mitad de esa tasa te da 106. Así que la primera mitad de la ventilación hace la mayor parte del trabajo, y duplicarla más allá de eso te da unos 5 grados más. Más turbinas no significa mejor. 2 unidades bien alimentadas superan a 6 unidades con poca ventilación siempre. Lo que me lleva a por qué ya no se ven estas en las casas nuevas, y son 4 razones, y solo 2 de ellas tienen que ver con el rendimiento. La primera es el cortocircuito, del que ya te hablé y es legítimo. La segunda son los rodamientos y el ruido, y eso también es legítimo, aunque es principalmente un síntoma de unidades baratas e instalaciones torcidas. La tercera es el dinero, y no tu dinero. Un techador que reemplaza tu techo instala una ventilación de la cumbrera en el mismo movimiento que ya está haciendo. Corta la cumbrera, enrolla la ventilación, coloca las tejas encima. Listo. Nunca vuelve. Sin piezas movibles, sin llamadas de seguimiento, sin quejas por ruido, sin cartas. Una turbina es un agujero que cortó en tu techo con un objeto giratorio encima. Y cada una de esas es llamada garantía en potencia. Si fueras él, ¿cuál instalarías? Mientras tanto, tu contratista de aire acondicionado no gana absolutamente nada con una rejilla de ventilación de $45. Un adicto al calor vende una unidad más grande. Un adicto al calor vende un ventilador de ático eléctrico de $400 y el electricista lo. Un adicto al calor vende un plan de servicio de $180 a $400 al año para seguir viniendo a revisar un sistema que está sobrecargado debido a un problema por el que nadie allá arriba cobra. Y la cuarta razón es la que me convence: el atractivo exterior. Los ventiladores de turbina son visibles desde la calle. Las rejillas de ventilación de la cumbre son invisibles. Las asociaciones de propietarios de viviendas de todo el país han restringido o directamente prohibido las turbinas porque interrumpen una línea de techo limpia. Incluso aquí en Florida, donde la ley estatal protege los dispositivos de ahorro de energía, muchas asociaciones lo han eludido exigiendo que las turbinas se instalen solo en la pendiente trasera. Y si la pendiente trasera mira en dirección opuesta al viento predominante, te han permitido un dispositivo que ellos mismos han vuelto inútil. Nadie tuvo que prohibir nada, solo tuvieron que apuntarlo en la dirección equivocada. A eso hay que añadirle códigos de construcción que siguen presionando hacia sistemas mecánicos con tasas de intercambio de aire garantizadas y comprobables, y un dispositivo cuyo rendimiento depende del viento termina en un área gris donde nadie quiere aprobarlo. Así que este fin de semana, esto es lo que quiero que hagas. Temprano en la mañana, antes de que el sol haya estado en el techo, ático, linterna, alguien sabe que estás ahí arriba, pisa solo en las vigas. Y si no tienes buen equilibrio, pídele a alguien que haga esta parte. No estoy siendo precavido para los abogados. Es que he sacado a un hombre de un techo. Mira los aleros. ¿Luz natural o aislamiento? Si es aislamiento, esa es tu tarde. Recógelo. Grapa rejillas de ventilación de vigas a $2 por bahía. Afuera, mira tus rejillas de ventilación de alero, aspiradoras, y abre lo que esté pintado y cerrado. Gratis. Mide tu piso de ático. Divide por 300. Multiplica por 144. Esa es tu área libre neta total en pulgadas cuadradas, y la mitad de ella pertenece arriba. Luego, fíjate en el sistema de ventilación que ya tienes. Si es una ventilación de cumbrera que recorre la parte superior, déjala como está y deja de leer sobre turbinas. Una ventilación de cumbrera de longitud completa en un techo normal te da más área libre neta que 3 turbinas, y nunca chirría. Si solo tienes un par de pequeñas rejillas de ventilación estáticas y un ático caliente, 1 o 2 turbinas de 12 pulgadas son una opción sensata y económica. De $20 a $100 cada una. De $100 a $300 instaladas, con rodamientos sellados, base nivelada, en la parte alta de la pendiente, separadas. Y ya que estás ahí arriba con la linterna, pon una cinta métrica en el aislamiento. Si marca menos de 10 pulgadas, ahí es donde está el verdadero dinero. Y ninguna ventilación de techo en la tierra lo va a compensar. Te dejo con la frase de Walt, porque me tomó unos 10 años entenderla. En 1987 estaba en ese tejado quejándome de que las nuevas turbinas no hacían mucho. Y él me miró y me dijo: el aire no se extrae de un edificio, el aire se reemplaza. Si no le das algo por donde entrar, lo único que has hecho es poner un ventilador en una caja. 32 años después, seguía revisando primero los soffits. La gente que mantenía este país en funcionamiento sabía que las cosas apenas estaban empezando a